Mateo 12. Los 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Bienvenidos a este análisis profético y profundo. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoc Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic en la campanita donde dice todas para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subamos un video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias. Ok, tenemos aquí entonces la primera sección que les voy a explicar es el asunto de la Pascua. Ahí lo tienen, la Pascua. ¿En qué fecha precisa empezaba? Éxodo capítulo 12, el versículo 3. Decida toda la congregación de Israel, el 10 de este mes, tome cada uno un cordero por familia, un cordero por cada casa. Apunten ahí en los comentarios. El día 10 se apartaba el cordero para la Pascua. Día 10 se apartaba el cordero para la Pascua. ¿Cuándo ese cordero se tenía que matar? Éxodo 12, 6. Lo guardaréis hasta el 14 de este mes. Y toda la congregación de Israel lo inmolará. Entiéndase, lo matará al atardecer, dice mi versión. Que aquí dice que desde el día 10 se apartaba el cordero, pero hasta el día 14 se mataba. Significa que había 4 días de preparación del cordero. Es Reina Valera Gómez 2010. Y en esta versión, Éxodo 12, versículo 6. Y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, el corderito. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¡Wow! Porque en la otra versión no dice así. Éxodo 12, versículo 6. Y lo inmolará al atardecer. Pero en la versión que está comparada con la versión que usó Elena de White, la King James, Reina Valera Gómez 2010, Éxodo 12, 6, la última parte dice, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. El cordero se tenía que matar justo entre las 2 tardes. Entonces, si hay 2 tardes, está involucrado 2 días. Escriba ahí, por favor. 2 tardes igual 2 días involucrados. Entonces, ojo, el corderito se mataba entre las 2 tardes, el de la Pascua, entre la tarde del día 14 y la tarde del día 15. Números, capítulo 9, versículo 3, dice, el 14 de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo conforme a todos sus ritos. Esta versión, ahora sí, en Reina Valera 1990, Números 9, verso 3, dice 2 tardes. Ahí lo dice correcto, 2 tardes. Números 28, 17. El día 15 de este mes será fiesta por 7 días. Comerán pan sin levadura. Entonces, si notan que ahí está el día 15, pero dirán, ministro Enoc Martín, pero si dice el día 15, pero ¿con qué lo conectamos con el 14? Sí, porque el contexto lo dice. Voy a leerlo. Números 28, versículo 16 dice, el 14 del primer mes será la Pascua del Señor. Pascua. ¿Cuándo empezaba? Y ahí menciona el día 14. ¿Por qué? Por el Cordero. Pero no solo el día 14. Ahora leo el versículo 17. El día 15 de este mes será fiesta. Por 7 días comerán el pan sin levadura. Entonces aquí en Números 28, verso 16, verso 17, nos está hablando de 2 días, del día 14 y el día 15. Ahora, ¿por qué están involucrados el día 14 y el día 15? Porque hay 2 tardes, la tarde del día 14 y la tarde del día 15. Entre las 2 tardes se tenía que matar el cordero. Es vital que lo entendamos para entender los 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra donde estuvo el Hijo del Hombre, Cristo. En la Pascua entonces era una fiesta de 7 días, pero iniciaba con la muerte del cordero y luego comérselo asado a fuego totalmente. Entonces tenemos que saber que el día 14, ojo, y el día 15 tienen 2 tardes. La tarde del día 14 cuando termina el día 14 y la tarde o parte oscura del día 15 cuando empieza el día 15. Entonces justo cuando terminaba el día 14 y empezaba el día 15, justo ahí se tenía que matar al cordero y luego prepararlo, luego asarlo y luego comerlo. ¿Cuándo se comía? En el día 15, pero en la parte oscura o en la parte
oscura del día 15, porque acuérdese, Génesis 1, versículo 5 dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. Entonces el día 15 empieza en la parte tarde, oscura, 12 horas, y la parte clara, 12 horas, un día completo, día 15. Mateo 26, 17 dice, en el primer día de la fiesta de la Pascua sin levadura, vinieron los discípulos de Jesús y le dijeron, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Entonces aquí en Mateo 26, verso 17, esta es la última Pascua aprobada por Cristo. La primera, Éxodo 12, apunten. Primera Pascua, Éxodo 12. Última Pascua, Mateo 26, versículo 17. Lucas 22, el versículo 1 dice así, se acercaba la fiesta del pan sin levadura llamada Pascua. Ahí está la Pascua, ok, perfecto. Ahora vamos a comprobar que Jesús sí comió la Pascua. Lucas 22, 7. Llegó el día del pan sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero pascual. Si notan, el día 14, día 15, ahí entre esas dos tardes se tenía que matar el cordero pascual. Ahora, Lucas 22, 8. Jesús envió a Pedro y a Juan y les dijo, id y haced los preparativos para que comamos la Pascua. Subraye, comamos. Jesús comió la Pascua, sabía que iba a comer la Pascua, tenía que comer la Pascua porque iba a ser la última Pascua legal, oficial, y él la eliminó la Pascua con esa comida de Pascua. Lucas 22, 9. Ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que la preparemos? Verso 10. Y les dijo, cuando entréis en la ciudad, encontraréis ahí un hombre, etc. Lucas 22, versículo 11. Y decida el dueño de la casa, el maestro pregunta, ¿dónde está el aposento para comer la Pascua con mis discípulos? Entonces Jesús sí comió la Pascua. ¿Cuándo? A pura ley, según las reglas e instrucciones bíblicas de Éxodo 12, tenían que matar al cordero de Pascua entre las dos tardes, la tarde del 14 y la tarde del 15. Entonces Jesús comió el cordero, la Pascua, en el día 15. Si descubrimos cuándo fue el día 14 y día 15 de ese año 31, vamos a descubrir cuándo empezó los 3 días y 3 noches famosos que nadie lo ha descifrado dentro de la iglesia adventista, entre los ministros, entre los pastores, entre los grandes famosos. Nadie lo ha interpretado. Solamente un mensaje que llegó en 1930 para la iglesia. Fue un laico adventista y que hoy su servidor solamente es un ayudante. Les voy a ubicar en qué tiempo ocurrió esta Pascua, en qué año fue la Pascua, esta última. Apúntenlo porque es la clave para entender a tiempo preciso y exacto y perfecto los 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, las 72 horas en el corazón de la tierra. Es preciso. Conflicto de los siglos, página 375, el capítulo, una profecía significativa. Página 375. Dice así. Durante ese plazo que se extendió del año 27 al año 34 después de Jesucristo. Están hablando de años. Del año 27 al año 34. Esto es lo que Daniel 9 nos dice de la última semana. Pero acuérdense, Lucas junto con Mateo, que nos dan evidencia en los evangelios de que esto sí ocurrió. Pero Lucas y Mateo solamente son un reflejo o una explicación de Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9 dice que a la mitad de la semana profética, día por año, que eran 7 años, se tenía que matar a la víctima, al sacrificio. Se iba a cesar el sacrificio, porque iba a morir el verdadero cordero. Esa última semana de Daniel 9 empezó en el año 27 y terminó en el año 34, la última semana. Pero a la mitad de la semana fue el año 31. En el año 31 Jesús comió la última Pascua, el último cordero aprobado por Dios como el cordero pascual. Y si descubrimos el año, vamos a descubrir el día y la fecha exacta. ¿Qué día fue el día 14? ¿Qué día fue el día 15? Y vamos a empezar el cómputo de los 3 días y 3 noches. Y hoy va a quedar con la boca abierta. ¿Y qué más que la boca abierta? Con el corazón lleno de la verdad. Con ese gozo, con esa dulzura de haber comprendido la verdad por primera vez. Conflicto de los siglos, página 375, declara así. En el año 31 de Jesucristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Todo mundo sabe que Jesús fue crucificado en el año 31. Por lo tanto, en el año 31 fue cuando Jesús comió la última Pascua. El último cordero pascual aprobado por el cielo fue en el año 31. Si ya tenemos el año,
Ahora veamos qué mes. El mes que se tenía que comer la Pascua, el año sagrado. Ojo, el año sagrado, así le llamamos a esta gráfica, el año sagrado. Y sus fiestas principales. Escriba, si usted quiere esta gráfica, solo escriba en los comentarios el año sagrado. Siga escribiendo el año sagrado y voy a colocar ahí en su pantalla la gráfica del año sagrado, porque ya sabemos que es el año 31, que él murió. Sí, pero ahora el día 14 y el día 15 es lo que vamos a descubrir juntos. ¿Listos? ¿Listos? Ok, ahí está el año sagrado y sus fiestas principales. Ahora voy a acercarles a ustedes donde quiero concentrarme en este momento. Este es el día 10. Entonces, en el día 10 se apartó el cordero. Pero, ojo esto, luego tenemos aquí el día 15. Pero la rayita aquí antes del 15 es el 14. Entonces, el 14 y el 15 están juntos. En la tarde del día 14, o el fin del día 14, y el inicio del día 15, se tenía que matar el cordero. Muy bien. Ahora, según el calendario judío, y según la evidencia textual, encontramos que el día 10 del año 31, el día 14, el día 15 del año 31, no era del séptimo mes, no era del cuarto mes, no era del tercer mes, sino que era del primer mes. ¿Cómo lo sé? Porque Éxodo, capítulo 12, versículo 3, versículo 6, nos dice que desde el día 10 del primer mes se tenía que apartar el cordero. Significa que la Pascua se celebraba todos los años en el primer mes. Por lo tanto, según el calendario judío del año 31, el día 14 fue un miércoles. Y el día 15 fue un día jueves. Apunte, por favor, ya tenemos el punto de partida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Apunte ahí. El día 14 del año 31 cayó un día miércoles. Fue miércoles. Ahí los que están escribiendo en la sección de abajo, el día 14 del año 31 cayó un día miércoles. Ahora vamos a escribir otra frase. El día 15 del año 31 fue un día jueves. Ahí estamos. Jueves, 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 jueves. Todos escribir esta frase. El día 15 del año 31 fue jueves. El día 15 del año 31 fue jueves. Perfecto. ¿Por qué estoy dando todo esto? Porque vamos a saber a ciencia cierta cuándo empezó los 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. La tarde del día 14 y la tarde del día 15, donde está el título que ven aquí, miren, dice la Pascua. En esta sección se mató al cordero, se preparó al cordero, se asó al cordero, se comió el cordero, se instituyó la Santa Cena. Sí, y se eliminó la Pascua y se dejó en lugar la Santa Cena. Ahora, ojo, ojo, ojo. Después de que terminaron la Pascua, de comerla y de instituir la Santa Cena, ahora viene el traidor, Judas. Comió también y luego sale a hacer su endemoniada obra. ¿Y saben qué hace? Va a traer a la turba y van a apresar a Jesús. Y entonces entramos en otra sección que dice aquí Jesús arrestado. Ahí, ven ahí el cursor Jesús arrestado. Sí ven aquí la gráfica que la sección de Jesús arrestado viene siendo más o menos a la hora sexta. Sí, a la hora sexta. Sí, sexta. Ahora, ustedes tienen que saber qué es hora sexta. La hora sexta viene siendo a la medianoche. Tiempo en que Jesús fue arrestado. Apunten ahí el día jueves, que fue 15 del primer mes del año 31. Ok, ya estamos ahí definidos. Ahora voy a comprobar que Jesús fue arrestado ese día 15, ese día jueves, parte oscura, a la medianoche. Justo después de que ya había comido la Pascua y había instituido la Santa Cena. Deseado de todas las gentes, versión antigua, página 647, dice así. Era más de medianoche y los clamores de la turba aullante que le seguía rasgaron bruscamente el silencio nocturno. El Salvador iba atado y cuidadosamente custodiado, pero con apresuramiento sus apresadores se dirigieron con él al palacio de Anás. ¿A qué hora fue arrestado Jesús? Pasado la medianoche. Dice era más de la medianoche.
Si notan entonces, por eso nuestra gráfica profética es completa, es correcta. ¿Por qué? Porque está señalado que Jesús fue arrestado a la hora sexta, en la parte oscura del jueves 15 del primer mes del año 31. ¡Wow! ¡Qué sorprendente! Entonces, Jesús comió la Pascua de noche. Jesús instituyó la Santa Cena de noche. Jesús fue arrestado pasado poco de la medianoche del día jueves del primer mes del año 31, que fue día 15. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esto no lo van a encontrar ni en sueños en otro lado. ¿Por qué les digo? Porque esto es un mensaje poderoso que llegó desde 1930 y la iglesia lo ha rechazado. Pero hoy su servidor, aquí para ustedes exclusivamente, revelándoles esta verdad poderosa. Coloquen listo, si es hombre, si es mujer, lista. Si está listo, le voy a revelar algo poderoso que no se había enseñado en nuestros púlpitos así abiertamente y desde este nivel del mensaje de verdad presente, así avanzado. Ahora, escriban ahí, listo, lista, para enseñarles algo profundo, para ver si lo pueden soportar. Vamos a comprobarles a ustedes que todo ese suceso, eventos del arresto de Jesús, si fue legal o no fue legal. San Juan 18, 12 y 13 dice, entonces los soldados en el tribuno y los guardas de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Entonces San Juan 18, versículo 12, eso ocurrió en la noche del día 15 del primer mes, que fue el día jueves del año 31. Ok, a poco más después de la medianoche. Ahora, San Juan 18, versículo 13 declara, lo llevaron primero a Anás, suegro de Caifás, sumo sacerdote de ese año. Entonces, ¿sí es cierto? Sí lo apresaron, por supuesto, pero ahora vamos a ir a otra cita más y vamos a corroborar que todo esto estaba ocurriendo de noche. El capítulo del deseado de todas las gentes ante Anás y Caifás en la página 656 dice así, el Sanedrín había declarado a Jesús digno de muerte, pero era contrario a la ley judaica juzgar a un preso de noche. ¿Cuándo lo juzgaron? De noche. Porque noten, lo van a apresar a la medianoche del jueves 15 del primer mes del año 31. Lo arrestan el jueves de noche a la medianoche. Y lo llevan ante Anás, lo juzgan ante Anás, luego ante Caifás, y es de noche, pero era ilegal juzgar a un hombre de noche. ¡Wow! Corrobora todo lo que estoy enseñando que es cierto. Entonces, Jesús comió la Pascua de noche, el jueves 15 del primer mes del año 31. Jesús instituyó la Santa Cena de noche. Jesús fue arrestado de noche, en el mismo día 15, jueves del primer mes del año 31. Todo ocurrió de noche. Esa sección de noche fue ilegal. Fue ilegal. Entonces no se tomó en cuenta. Ilegal. Según Mateo 12, versículo 40, el Hijo del Hombre iba a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Que el corazón de la tierra son los pecadores, como Anás, Caifás, los judíos, Pilato, Herodes. Eso es el corazón de la tierra. Entonces, desde que Jesús fue apresado y estuvo en las manos de estos pecadores, se tenía que empezar a contar los 3 días y 3 noches. Pero ¿por qué no vamos a contar desde que lo arrestaron? Lo arrestaron más de medianoche. Lo arrestaron pasado la hora sexta, término bíblico, en la parte oscura. Entonces, si lo arrestaron en la parte oscura, aunque lo llevaron ante Anás, aunque lo llevaron ante Caifás, eso fue ilegal, no se toma en cuenta. Sí, lo arrestaron y estuvo en las manos de los pecadores, sí, pero fue ilegal, no se toma en cuenta. Entonces, ¿desde cuándo empieza a ser legal? Desde que amaneció la parte clara del día jueves, desde ahí empieza a ser legal. Ahora se los voy a comprobar con la Biblia. ¿Estamos listos? Si usted va comprendiendo hasta aquí al pie de la letra, escriba maravilloso, maravilloso, maravilloso. Escriba pues, por favor.
Mateo 26, el versículo 66. ¿Qué os parece? Ellos respondieron, es culpable de muerte. Ah, bueno, significa que de noche decidieron que era culpable de muerte, pero no lo aplicaron porque era ilegal, según la ley judía o judaica. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Si ellos sabían que era ilegal juzgar a Jesús de noche, entonces, ¿qué tenían que esperar? Ya lo habían decidido, no hay que matarlo. Lo decidieron de noche. Pero como era ilegal, no fue oficial, entonces, por lógica, tenían que esperar que terminara la noche, la parte oscura, y que saliera el sol para que la ley lo respaldara. Entonces, solo salió el sol del jueves en la parte clara, y entonces lo juzgan. Ahora sí fue legal. Ahora, ¿cómo lo compruebo? Mateo 26, verso 57, lo leí. Lo apresaron de noche. Mateo 26, verso 66, deciden matarlo, pero era de noche, era ilegal. Ahora, ¿cómo compruebo que esto era ya de noche y luego lo hicieron legal de día? Vamos pues. Mateo 27, que es la continuación del 26, valga ahí la repetición, porque lo tengo que enfatizar. Entonces, Mateo 27 dice, versículo 1, llegada la mañana. ¡Oh! Se puso bueno. Mateo 27:1 dice, llegada la mañana, significaba que estaban esperando la mañana, justo cuando salió el sol del jueves 15 del primer mes del año 31, justo cuando salió el sol de ese jueves, ellos llegado la mañana lo juzgaron, ahora sí legal, porque lo que habían hecho en el capítulo 26 de Mateo fue ilegal. ¡Wow! Entonces Mateo 27:1 es clave para entender los 3 días y 3 noches. Mateo 27:1 dice, llegada la mañana, todos los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, en consejo contra Jesús, acordaron entregarlo a muerte. Verso 2, después de atarlo, lo llevaron y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. ¡Wow! ¿Cuándo entonces? ¿Cuándo lo juzgaron los judíos? Llegada la mañana del día jueves del primer mes, que era el día 15 del primer mes del año 31. ¡Wow! Entonces, ya sabemos aquí que el juicio legal de Jesús empezó el jueves, llegada la mañana, llegada la parte clara. San Juan 11:9 dice así, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Entonces, este día es especial porque es solo la parte clara, solo las 12 horas. ¿Sí? Entonces, llegada la mañana, cuando dice llegada la mañana, empezó la parte clara del día, las 12 horas. Entonces, esas 12 horas es el primer día de los 3 días y 3 noches. Otra vez. Mateo 27. El versículo 1 dice, llegada la mañana, todos los principales sacerdotes ancianos del pueblo en consejo contra Jesús acordaron entregarle a muerte. Entonces, ahí es donde empieza a contarse los 3 días y 3 noches, en cuando llegó esa mañana, cuando empezaron las 12 horas de la parte clara del día jueves, que era día 15 del primer mes del año 31. Entonces, viéndolo gráficamente, ahora vamos a tenerlo más fácil. Vamos a colocar ahí en su pantalla la gráfica profética donde nos señala la parte clara del día jueves. Ahora con gráfica. Escriba ahí en los comentarios gráfica profética y va a aparecer allí en su pantalla. Escriba gráfica profética. Y ahora sí lo vamos a entender más fácil con este orden cronológico de tiempo. Gráfica profética en los comentarios. A la cuenta regresiva de 3, 2, 1 y 0. Ahí lo tenemos. Ok, ahora ya con esta gráfica profética vamos a comprenderlo mejor. Ok, tenemos el día 14, esta parte azulita, en la tarde del día 14, terminó el día 14, que era miércoles, empieza el día 15, la parte oscura, aquí se mata el cordero, se prepara el cordero, se come la Pascua, se instituye la Santa Cena, miren el cursor, se instituye la Santa Cena, luego Jesús se va a orar, luego el traidor va con esa turba a apresar a Jesús a la hora sexta, pasada la medianoche, por eso de hora sexta, parte medianoche en términos bíblicos. Jesús es arrestado a la medianoche, lo llevan ante Anás, ilegal, lo juzgan ilegal, lo llevan ante Caifás, deciden matarlo de noche, pero era ilegal.
Entonces sigue pasando, esperaron que terminara la parte oscura porque era ilegal. Entonces viene y empieza la parte, vean el cursor, y empieza llegada la mañana. O sea, la parte clara. ¿Y qué parte clara? Del día jueves. Miren el jueves aquí. La parte clara del día jueves. Entonces, esta parte clara, cuando lo juzgan, es lo que está registrado en Mateo 27, versículo 1. Llegada la mañana, todos los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, en contra de Jesús, acordaron entregarlo a muerte. Entonces, solo esperaron que terminara la parte oscura del día jueves y esperaron la parte clara del día jueves y lo juzgan. Entonces ahí empieza el primer día. Desde el momento legal que Jesús estuvo en las manos de estos pecadores, Anás, Caifás, los ancianos, los fariseos, eso de noche, era ilegal. Sí estuvo en las manos de Dios, sí, pero era ilegal, no se toma en cuenta. Pero desde el momento que llegó la mañana del día jueves, que era el día 15 del primer mes del año 31, desde el momento que llegó la parte clara, y se reunieron Anás, Caifás, los ancianos, los fariseos, los judíos, y decidieron darlo a muerte, desde ese momento él estuvo en las manos de los pecadores legalmente, y desde allí se empieza el conteo de los 3 días y 3 noches, desde lo legal. ¡Wow! ¡Qué sorprendente es esto! Por lo tanto, tenemos que el primer día, vamos a leer Mateo 12, ahora sí, Mateo 12, vayan a buscar conmigo, por favor. Mateo 12, el versículo 40, la última parte. Y el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra, en las manos de los pecadores, legalmente, desde el jueves en la mañana, 3 días y 3 noches. Entonces, el primer día es la parte clara del jueves 15 del primer mes del año 31. Escriban por favor ahí en los comentarios. El primer día de los 3 días y 3 noches fue la parte clara del jueves. A ver, otra vez. Todos a escribir. El primer día de los 3 días y 3 noches fue la parte clara del día jueves. Escriba ahí por favor, porque ahí ya llevamos un día y tienen que ser 3 días y 3 noches. ¡Wow! Esto es sorprendente. Gracias por todos los que están escribiendo ahí. Lo que deben de escribir es: el primer día de los 3 días y 3 noches fue el día jueves en la parte clara, cuando inició su juicio legal. Ese es el primer día. Vean el cursor. El primer día de los 3 días y 3 noches fue el día jueves, la parte clara. Entonces vamos a ir contando. Si ven aquí dice jueves, miren, el jueves tiene su parte oscura y tiene su parte clara. Pero lo que se va a tomar en cuenta no es la parte oscura del jueves, sino solo la parte clara del jueves, porque ahí fue lo legal. Entonces, jueves, la parte clara, como ven el cursor, fue el primer día. Ahí llevamos el primer día. Luego, noten aquí, por favor, noten aquí. Tenemos aquí un inicio, ven aquí este cursor, el cursor aquí el inicio, ya el inicio de la parte oscura. ¿Parte oscura de qué día? Aquí está el día viernes. El día viernes tiene su parte oscura, primero, y segundo, su parte clara. Entonces, tenemos la parte oscura del viernes, sería la primera noche de los 3 días y 3 noches. Entonces, hasta aquí tenemos el primer día y la primera noche. Ya tenemos un día de 12 horas y una noche de 12 horas. Ok, hasta ahí vamos bien. Ahora, luego tenemos en el viernes. Luego el viernes tenemos la parte clara, y en la parte clara Jesús es crucificado. Pero previo a ello tengo que explicarles un detalle muy importante. Vamos a retroceder. Tienen que comprender esta parte, miren. Toda la parte del día jueves Jesús estuvo ante el tribunal judío. La parte del jueves ante los judíos. Y les voy a dar una referencia a ustedes. Cuando pasa del tribunal judío, que fue la parte clara del jueves, y parte de oscura del viernes, vamos a comprobar que luego pasa ante el tribunal romano. Primero con Pilato, luego con Herodes. Les voy a dar la cita, por favor apúntenlo ahí, apunten todos a buscar. San Juan 19, 14, declara así:
era la preparación de la Pascua, como a la hora sexta, dice aquí, como a la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, aquí está vuestro rey. Entonces, esta hora y este día que se menciona, primero definamos que es el día de preparación. Aquí dice de la Pascua. ¿Saben por qué? Porque la Pascua se realizaba en 7 días. Eran 7 días de Pascua. Pero el día de preparación para el sábado era el viernes. Entonces aquí en San Juan 19:14, cuando dice la preparación, está hablando del día viernes. La Pascua, porque era una Pascua o una fiesta de 7 días. Y este día, viernes, estaba dentro de estos 7 días de la fiesta de la Pascua. Por eso dice San Juan 19:14, era la preparación de la Pascua. Era el viernes de la Pascua, de estos 7 días. Como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, aquí está vuestro rey. Este es Pilato que está presentando a Jesús ante los judíos. Aquí está vuestro rey. Ahora la pregunta es, ¿la hora sexta qué hora es? Porque, ojo, hay hora sexta de la noche y hay hora sexta del día. Ahora ustedes tienen que saber que según Marcos 15:33, apunten, Marcos 15:33, todos, apuntar Marcos 15:33, van a ver que en ese día de preparación, ese día viernes, la hora sexta del día, miren qué pasó. Marcos, listos todos, apuntar esa cita, por favor. Marcos 15:33. Vean qué lo dice aquí, Marcos, capítulo 15, versículo 33. Dice la palabra de Dios, Marcos 15:30. Cuando llegó la hora sexta, el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Entonces, oído esto, cuando hubo tinieblas el día viernes, desde la hora sexta, vean ahí la gráfica, por favor. Miren la gráfica. Ahí la gráfica tenemos la hora sexta hasta la hora novena. Dice que hubo tinieblas. 1, 2, 3 horas de tinieblas en el día de preparación o en el día viernes. Ahora obsérvese bien. Que la hora sexta del día viernes en la parte clara, Jesús ya estaba crucificado. Por lo tanto, en esa hora sexta del día viernes en la parte clara, Jesús ya estaba en la cruz. No pudo estar ante Pilato. No, Pilato no pudo decir, he ahí vuestro rey. No lo pudo presentar ante el pretorio. Debió haber sido una hora sexta de la parte oscura. Por lo tanto, queda descartado que a la hora sexta de la parte clara del día viernes, Jesús no estaba ante Pilato, ya estaba en la cruz. Por lo tanto, solo queda una hora sexta. La hora sexta del día viernes en la parte oscura, en la parte de noche. Entonces, noten aquí la gráfica es perfecta, la gráfica profética. A la hora sexta, aquí ven, aquí el cursor, a la hora sexta dice ante el tribunal romano. Significa que lo llevaron a Jesús del tribunal judío al tribunal romano a la medianoche, a la hora sexta. Ocurrió de noche cuando lo llevaron ante Pilato. Era de noche. Él estaba dormido. ¿Quieren la cita? Les voy a dar la cita que todo mundo ha creído que cuando Pilato, miren las películas falsas, bíblicas, que cuando presentan a Jesús está Pilato y se lava las manos, están los judíos ahí abajo. Es de día. ¡Mentira! Pilato no se lavó las manos de día, se lavó de noche. En las tinieblas demoníacas se las lavó. Así que la escena de la película cristiana, en muchas películas que aparece Pilato lavándose las manos de día, presentando a Jesús de día, eso es mentira. Era de noche. El deseo a todas las gentes, página 671, ante el tribunal de Pilato. Cuando el Salvador fue llevado ante el tribunal de Pilato, le miró con ojos nada amistosos, o sea, así como, me estás desvelando, quiero dormir, ¿por qué te ocurre? O sea, dice aquí, cuando el Salvador fue llevado al tribunal, Pilato le miró con ojos nada amistosos. El gobernador romano había sido sacado con premura de su dormitorio. ¡Ay, Señor! ¿No lo habían leído? ¿No lo han leído los pastores? ¿Por qué siguen enseñando en los púlpitos que Pilato presentó a Jesús? He aquí a vuestro rey ante los judíos de día. ¡Mentira! Fue de noche. El gobernador romano había sido sacado con premura de su dormitorio y estaba resuelto a despachar el caso tan pronto como fuese posible. Estaba preparado para tratar al preso con rigor, asumiendo su expresión más severa. Se volvió para ver qué clase de hombre tenía que examinar,
por el cual había sido arrancado al descanso en hora tan temprana. Claro, era medianoche. Claro, entonces, hermanos queridos, Marcos 15, el versículo 33. Marcos 15, 33, cuando llegó la hora sexta, esa hora sexta es la parte clara del viernes. Y si hubo, dice, hubo tinieblas sobre la tierra. Eso ya no estaba ante Pilato. Pero ¿cuál era la parte donde sí estaba ante Pilato? Usted lo tiene que saber. Va a apuntar esta otra cita. San Juan 19, 14. Ahí sí, esa otra hora sexta era de noche. Porque la otra, cuando hubo tinieblas en la tierra, eso era de día, esa hora sexta. Pero la otra hora sexta del día viernes era de noche. Vamos pues. Entonces San Juan 19, 14 era la preparación de la Pascua como la hora sexta. Si su Biblia dice ahí entre paréntesis al mediodía, error. Lo que está entre paréntesis no está en el original, en el Textus Receptus en griego, no aparece. Que no lo engañen, ni los traductores ni su pastor en su iglesia. San Juan 19, 14 era la preparación día viernes de la Pascua como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, aquí está vuestro rey. Versículo 15, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifíquele. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que a César. ¡Wow! Todo eso estuvo ocurriendo en la noche. Eso ocurrió a la hora sexta, a la medianoche, cuando gritaron, ¡crucifíquele, crucifíquele! Los demonios estaban sueltos. Y tomaron a los judíos que gritaran, ¡crucifíquele, crucifíquele! A la medianoche del día viernes, la parte oscura. ¡Wow! Si me comprendió aquí que la hora sexta, cuando Jesús fue presentado por Pilato a los judíos, fue medianoche, escriba ahí, superclick medianoche viernes. Superclick medianoche viernes. A escribir todos ahí en los comentarios, por favor. Esto es poderoso. Miren, esto no lo estudié yo ayer, antier, no, llevo años. Llevo 21 años aproximadamente de estar estudiando esto. El primer día de los 3 días y 3 noches de Mateo 12:40 fue el día jueves. Aquí está, jueves, el día legal que juzgaron. Luego viene la parte oscura del viernes. Ya tenemos un día y una noche. Hasta ahí. Perfecto. Ahora, luego viene la parte clara del viernes. En la parte clara del viernes, a la hora tercera, Cristo es crucificado. Apunten Marcos 15:25. Vamos a comprobar que Jesús fue crucificado a la hora tercera, que en nuestro reloj normal hoy es a las 9 de la mañana. Apunten Marcos 15:25. Todos apuntando, por favor. Marcos 15:25. Estamos aquí en este nivel de la gráfica. Marcos 15:25. Era la hora tercera, 9 de la mañana, cuando lo crucificaron. Entonces Cristo fue crucificado el día viernes, la parte clara, a la hora tercera. Por eso ustedes ven aquí el 3 y la cruz arriba. Ahí está. A la hora tercera Cristo fue crucificado. Magnífico. ¿Ok? Y luego, desde la hora tercera, Jesús está en la cruz. Y encontramos en Marcos 15:33 que hubo tinieblas en la tierra. Marcos 15:33. Vamos. Vamos a explicar ahorita brevemente estas 3 horas. Marcos 15:33. Cuando llegó la hora sexta, el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, a las 3 de la tarde. Entonces, fueron 3 horas de tinieblas en la parte clara. Sí, tenemos 1, 2, 3 horas. Pero esto es 12 horas de la parte clara del viernes. Vamos a ver cuándo él murió. La muerte de Jesús. Vamos a ir a Mateo 27, verso 46. Cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Verso 50. Mateo 27, ahora el verso 50. Entonces Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, exhaló el espíritu. Ahí murió. Entonces, ¿a qué hora murió Jesús? A la hora novena. Vean la gráfica. Aquí está la hora novena, que viene siendo a las 3 de la tarde. Entonces, significa que Jesús fue crucificado desde la hora tercera, las 9 de la mañana.
y estuvo en la cruz hasta la hora novena, a las 3 de la tarde. Vamos a ver cuántas horas estuvo en la cruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 horas Jesús soportó la cruz colgado, allí extendido los brazos. 6 horas por usted y por mí. Y murió exactamente a la hora novena, a las 3 de la tarde. Luego tenemos que Jesús fue sepultado. Vamos a ir a Lucas 23, versos 53 y 54. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, donde ninguno había sido puesto aún. Bueno, ahí lo sepultan. Verso 54, Lucas 23, 54. Era la tarde del día de la preparación, es decir, el viernes. Y estaba por empezar el sábado. ¡Wow! Entonces, dice que estaba por empezar el sábado. Significa entonces que lo sepultaron en la hora 11. Aquí sí notan, la hora 11, aquí está el 11. Si ven la cruz aquí ya inclinada porque lo bajaron de la cruz y mientras lo llevan al sepulcro que estaba cerca ahí, si no lo sabían, estaba cerca. Entonces, cerca de que empezara el sábado. Entonces, tenemos la hora 11, que es 5 de la tarde, de 5 de la tarde a las 6, tenemos una hora. Entonces, más o menos, aproximadamente una hora, les llevó en bajar a Jesús de la cruz, luego envolverlo, meterlo en el sepulcro, y intentaron hacer una preparación del cuerpo, pero ya venía el sábado, entonces se detuvieron. Entonces, lo enterraron, tenemos ahí, termina el viernes y empieza el sábado. Ahí está, miren, en la tumba. Vamos a movilizarnos aquí para que usted lo localice. Vamos a bajar un poco la gráfica para que usted vea. Tenemos ahí ya otra sección. Entonces tenemos la parte donde Jesús es sepultado y ya está en la tumba. Ya hemos hecho un análisis que en la tumba solamente estuvo 36 horas. Luego tenemos 12 horas en la parte oscura del sábado, 12 horas en la parte clara del sábado, entonces 12 horas más 12 horas, 24, y luego vienen las 12 horas parte oscuras del domingo, entonces tenemos 24 más 12, 36 horas, en promedio, que Jesús estuvo en la tumba, y resucita obviamente el primer día de la semana. Ok, entonces vamos a mostrarles a ustedes que Jesús resucitó el primer día de la semana. Vamos a ir a Mateo 28 del 1 al 2, Mateo 28 versículo 1 dice así: pasado el sábado, cuando amanecía el primer día de la semana, María Magdalena y otra María fueron a ver al sepulcro. El verso 2, de pronto hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor bajó del cielo, quitó la piedra y sentó sobre ella. Verso 3, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Perfecto. Entonces, aquí tenemos en Mateo 28, del 1 al 3, la resurrección de Cristo. Dice, pasado el sábado. O sea, terminó bien el sábado. El primer día de la semana, dice muy de mañana, significa que la parte oscura del primer día de la semana Jesús estuvo en la tumba y resucitó el primer día de la semana, pero por la mañana, la parte clara. Se los explico aquí. Entonces Jesús es sepultado el día viernes como a la hora 11, una hora allí del día viernes, parte clara. Luego viene la parte oscura del sábado. Aquí está el sábado, miren, sábado. Empieza desde aquí, parte oscura, 12 horas parte oscura, 12 horas parte clara del sábado, llevamos 24, luego termina el sábado, se oculta el sol y viene la parte oscura del domingo. Entonces, domingo, las 12 horas de la parte oscura, Jesús estuvo en la tumba. Y según Mateo 28, del 1 al 3, muy de mañana Jesús resucitó. Entonces, justo cuando amaneció, Jesús resucitó. Apunten entonces otras referencias que les voy a dar, por favor, apunten ahí. En el asunto de la resurrección, también tenemos San Juan 21 y Marcos 16:9. San Juan 21, ¿están listos? Si están listos para hacer el conteo final de los 3 días y 3 noches, para ver si cuadra o no cuadra, escriban ahí. Si están listos, apunten ahí en los comentarios. Conteo final, conteo final, conteo final. Vamos al conteo final, pues vamos al conteo final. Gráfica profética. Vamos. Hoy sí, al conteo final. 1, 2 y 3, ahí aparece en su pantalla. Vamos a contar pues los 3 días. Acuérdense que los 3 días y 3 noches, Mateo capítulo 12, versículo 40, la última parte declara así exactamente: el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra, en las manos de los pecadores, Anás, Caifás, los judíos, a Pilato, Herodes. El Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces el conteo empieza de día, no de noche, de día. Entonces empecemos a contar. La parte legal que lo juzgaron fue de día, en la parte del viernes, en la parte del jueves. Ok, entonces ahí vamos a contar la parte legal.
el jueves en la parte que lo juzgaron en el día legal, en la parte clara, jueves tenemos 12 horas. Aquí está jueves, 12 horas. 1. ¿Sí? Vamos contando. Jueves, primer día. Y luego vamos a la parte oscura del viernes. Entonces la parte oscura del viernes, aquí tienen, miren el nombre, viernes. Aquí está viernes. Y la parte oscura, aquí está, 12 horas. Entonces luego escriban, por favor, viernes. Parte oscura, primera noche. Ahí estamos. Hasta aquí ya llevamos un día y una noche. Lo siguiente. Luego viene la parte clara del viernes. Entonces coloquen ahí, la parte clara del viernes viene siendo el segundo día. Ya llevamos el segundo día. Coloquen los comentarios. Parte clara del viernes, segundo día. Vamos a darle unos segundos ahí para que lo escriban. Parte clara del viernes, segundo día. Y tenemos la parte ahora oscura. La parte oscura del sábado. Tenemos aquí la parte oscura del sábado, 12 horas. Aquí ven el nombre sábado. Miren, parte oscura, 12 horas. Entonces, hasta aquí pueden escribir en los comentarios la parte oscura del sábado, segunda noche. Otra vez. Parte oscura del sábado, segunda noche. Estamos dando unos segundos para que lo escriban en los comentarios. Hasta aquí llevamos 2 días y 2 noches. Oh, se está poniendo bueno, está cuadrando, está cuadrando. Ok, ahora venimos aquí y tenemos, acuérdense, estamos aquí en sábado todavía. Ya la parte oscura ya lo contamos. Ahora la parte clara, aquí miren el cursor, en la parte clara del sábado, 12 horas. Parte clara del sábado es el tercer día. Apunten, por favor. Parte clara del sábado es el tercer día. A todos mis amigos y hermanos y hermanas que escriben en los comentarios, les estoy dando unos segundos. Escriban, por favor. La parte clara del sábado es el tercer día. Hasta ahí ya llevamos los 3 días. Y finalmente tenemos la parte oscura del domingo. 12 horas. Es la tercera noche. Apunten. La parte oscura del domingo es la tercera noche. La parte oscura del domingo es la tercera noche. Aquí, si ven en la gráfica, ahí tenemos 12 horas. Justo aquí tenemos las 12 horas de oscuridad del domingo, del primer día de la semana. Eso estuvo en la tumba. Entonces ahí tenemos 3 noches. Con esta noche del domingo tenemos 3 noches. Entonces escribamos ahí en los comentarios. La parte oscura del domingo es la tercera noche. Ahí estamos. Entonces, ahora, y saben que después ya no sigue el conteo. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Se liberó de las manos de los pecadores. Y ustedes dirán, ministro, pero aún Cristo estuvo en la mano de los pecadores en la tumba. Sí. El corazón de la tierra simboliza a los pecadores. Anás, Caifás, los judíos, Pilato, Herodes, los soldados romanos. Jesús estuvo en las manos de los pecadores en estos 3 días y 3 noches. Estuvo bajo las manos de ellos. Y les voy a dar la cita que aún en la tumba Jesús estuvo en la mano de los pecadores. Mateo capítulo 27, el versículo 62-63. Dice así. Mateo 27, 62 y 63. Al día siguiente, que viene después del día de la preparación, o sea, que sería el sábado, se juntaron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Mateo 27, ahora 63. Y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aún vivía aquel engañador, a Jesús le llamaron engañador. ¿Qué no me van a llamar a mí? Así que es un lujo. Entonces Mateo 27, verso 63, y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aún vivía aquel engañador, dijo, después de 3 días resucitaré. Mateo 27, ahora el verso 64, dice así, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, para que no vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de los muertos. Este último error sería el peor que el primero. Verso 65. Pilato les dijo, ahí tenéis una guarda, id y aseguradlo como sabéis. Entonces, tanto estos corruptos judíos, Anás, Caifás, judíos,
no conformes que ya lo habían matado, todavía van a hablar con Pilato y dicen, miren, manda una guardia allá porque no van a hacer que lo van a sacar el cuerpo y van a decir que resucitó. Entonces Pilato les da una guardia que era de 100 personas. Aún cuando él estaba muerto, mandaron 100 soldados a rodear la tumba de Cristo para que no se escapara, para que no le hurtaran el cuerpo. Entonces, desde el jueves por la mañana, Jesús está en la mano de estos corruptos judíos, Anás, Caifás y los judíos, y lo juzgan. Desde ahí empieza a estar en la mano de los pecadores, empieza a estar en el corazón de la tierra. Luego está primero ante el tribunal judío, luego lo pasan al tribunal romano, con Pilato, luego lo llevan a Herodes lo regresa a Pilato, y Pilato, ahí en tribunal romano. Luego sigue avanzando el asunto. Lo matan el viernes en la cruz, lo sepultan, lo meten en la tumba, en ese sepulcro, y no estando todavía tranquilos, van los judíos líderes a hablarle a Pilato para que les den soldados y mandan a una guardia de 100 soldados, según el deseado de todas las gentes, libro de Elena de White, libro del Espíritu de Profecía. Aún Cristo en la tumba fue resguardado por las manos de los pecadores. Por eso el corazón de la tierra simboliza a los pecadores, empezando con Anás, Caifás, judíos, Pilato, Herodes, soldados romanos. Todo eso, 3 días y 3 noches. ¡Qué impactante! ¡Qué poderoso! Esto no se lo van a enseñar en cualquier lugar, solamente aquí. En Reino TV, tus ojos verán a tus maestros. Isaías 30:20, y hoy está viendo a uno de ellos. Vamos entonces, hoy sí la cuenta total, 1, 2 y 3. Vamos. Los días y luego los 3 días y las 3 noches de un solo. Vamos rápido. El jueves, la parte clara es el primer día. Luego tenemos el viernes, la parte clara, el segundo día. Luego tenemos el sábado, la parte clara, el tercer día. Ahí tenemos los 3 días. Perfecto. Ahora vamos a contar las noches. La noche del viernes es la primera noche. Y luego tenemos la noche o la parte oscura del sábado. Esto que ve aquí usted es la segunda noche. Y luego tenemos finalmente aquí la parte oscura o la noche del domingo es la tercera noche. Entonces, en esta bendita gráfica profética tenemos exactamente el cómputo literal de 3 días y 3 noches, de 72 horas exactas, 3 días, 3 noches registrados. ¿En dónde? En Mateo capítulo 12, versículo 40. Y el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¡Guau! ¡Sorprendente! Por primera vez hoy, muchos, decenas, centenas, miles, y espero en el nombre de Jesús que millones puedan enterarse de esta verdad oculta que por largo tiempo había estado allá reservada, pero hoy es revelada para usted. Solicita gratis la gráfica profética, la señal de Jonás, los 3 días y 3 noches, al WhatsApp de Agencia Misionera, AMI, signo más, 502, 42, 29, 77, 86. 3 días y 3 noches, a ciencia cierta y completamente. Hermanos y hermanas, gracias por llegar hasta aquí con su servidor, ministro Enoc Martín. El tema de hoy, nuestro análisis fue Mateo 12, los 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Fue un placer, fue un gusto haber desarrollado este tema con ustedes. Todos aquellos que están sorprendidos y por primera vez lo están comprendiendo, escriban en los comentarios: es mi primera vez, o coloquen mi primera vez. Si es primera vez que lo entienden de manera perfecta, escriban mi primera vez. A ver, todos ahí en los comentarios, si por primera vez lo están entendiendo, escriban mi primera vez. Solicita gratis el PDF de Mateo 12, los 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, al WhatsApp de Agencia Misionera AMI, signo más, 502, 42, 29, 77, 86.
¿Te gustaría profundizar en el conocimiento bíblico desde una perspectiva profética? La agencia misionera AMI te invita a recibir una doctrina completa y totalmente gratuita con nuestros cursos exclusivos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, impartido por el pastor Enoch Martín. Aprende a comprender los 22 capítulos del libro de Apocalipsis con una enseñanza clara y profunda. Daniel, el perfecto arte profético. Explora a fondo este libro profético que revela verdades impactantes para estos tiempos. El testimonio de Jesús. Un curso 100% bíblico compuesto por 22 lecciones que te llevarán a entender mejor el mensaje de Cristo. Comunícate ahora al WhatsApp de la agencia misionera AMI, al más 502 42 29 77 86. Recuerda, es completamente gratis, porque el conocimiento de la palabra no se vende, se comparte. Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9. La voz de Dios clama: escucha, oh pueblo. Descubre una programación que transformará tu vida espiritual. Música que eleva tu alma. Mensajes basados en la verdad presente. Reflexiones diarias que te acercan a Dios. Escúchanos donde quiera que estés. Descarga la app en Google Play, App Store o visita nuestra página web. Radio Reino, iluminando tu camino con la palabra de Dios. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoch Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic en la campanita donde dice todas para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subamos un video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias.